El sol de la mañana entraba ya a raudales por los ventanales de la cocina, iluminando los azulejos gastados que tantas veces habían presenciado mis desvelos. Adriana revolvía nerviosa una taza de café sin probarlo. Rogelio, con esa sonrisa que siempre me ha parecido más una mueca que un gesto sincero, acariciaba las llaves del coche de forma impaciente. Casilda, impecable como siempre, ya vestida para el viaje con un sombrero de ala ancha, observaba todo con la superioridad de quien cree que el mundo le pertenece. «Mamá, solo serán unos días», dijo Adriana evitando mi mirada. «Ya sabes cómo está Álvaro de ilusionado con la playa y Rogelio. Bueno, también necesita un descanso». Me limité a asentir. Había aprendido a callar porque cada palabra mía se transformaba en munición para la otra parte. Casilda interrumpió. «Y usted, Magdalena, aproveche para cuidar la huerta. Es lo que mejor sabe hacer». «No se preocupe, nosotros nos ocupamos de las cosas importantes». La sangre me hirvió, pero no dejé que lo notaran. Abracé a mi nieto, que me sonrió sin entender del todo las tensiones, y lo vi subir al coche con entusiasmo. Adriana me besó en la mejilla con rapidez, como si le pesara la obligación, y enseguida partieron hacia la costa catalana. Me quedé en el porche con las manos aún calientes del abrazo de Álvaro y el silencio retumbando en mis oídos. Respiré hondo. La finca era mía, y esa tierra había pasado por mis manos y las de mi difunto esposo durante décadas. Sin embargo, cada vez que ellos marchaban, sentía que querían convertirme en la guardiana de un recuerdo que ya no valoraban. Decidí ordenar la cocina para distraerme. Al abrir el armario donde guardo los manteles, tropecé con un sobre abultado escondido entre dos carpetas de recetas. Lo tomé con cautela. No tenía mi letra, y sin embargo llevaba mi nombre escrito con trazo torpe. Sentí un nudo en el estómago. Lo abrí lentamente y desplegué varias hojas mecanografiadas. Mis ojos recorrieron cada línea con incredulidad. Se trataba de un borrador de contrato de compraventa de la finca. Allí estaba detallada la superficie, el precio irrisorio que se ofrecía, y lo que más me heló la sangre al final de la última página, aparecía mi firma. Una firma burda, falsificada, pero lo suficientemente parecida como para engañar a cualquiera que no me conociera. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Apoyé las manos en la mesa para no tambalearme. Recordé entonces las veces en que Rogelio había insistido en acompañarme a la notaría para ayudarme con los papeles, las ocasiones en que Casilda mencionaba a posibles compradores que buscaban terrenos para proyectos modernos. Yo había pasado por alto sus insinuaciones, convencida de que eran exageraciones, pero el sobre me gritaba que no, que lo habían planeado todo. Cerré los ojos y escuché el zumbido de las abejas en el huerto. Era como si la tierra misma me pidiera que reaccionara, que no me dejara arrebatar lo único que daba sentido a mis días. Guardé las hojas en una carpeta mía bajo llave, y me prometí que no diría nada hasta estar segura de los siguientes pasos. La calma de la casa contrastaba con el ruido que me imaginaba en la costa, las risas de Casilda brindando con copas de vino, los planes de Rogelio sobre negocios que solo existían en su cabeza, y Adriana atrapada en una red de manipulación que la cegaba. Yo me quedaba allí, sí, cuidando la huerta, pero también protegiendo la memoria de mi marido y el futuro de mi nieto. El olor a tierra húmeda me devolvió un poco de serenidad. Me puse las botas y salí al corral dejando que el aire de la sierra aragonesa me despejara la mente. Cada planta, cada árbol de olivo parecía recordarme que no estaba sola, que había raíces más firmes que la ambición de quienes me rodeaban. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar el sobre. Lo toqué como quien acaricia una herida abierta. Sabía que lo que había descubierto no era un error, ni una ocurrencia pasajera. Era un plan frío calculado, que había comenzado mucho antes de que se marcharan a la costa. Me tumbé en la cama con el corazón inquieto. Entendí que el viaje no era un simple descanso, sino parte de un movimiento mayor para alejarme y consumar la traición.
Cerré los ojos con una sola certeza. Debía actuar rápido antes de que regresaran. Y fue en ese silencio nocturno, con el sobre aún bajo mi almohada, cuando decidí que la finca no volvería a ser el tablero de juego de nadie más, sino la fortaleza desde la que empezaría a defender mi dignidad y mi paz. El amanecer trajo consigo un aire fresco que entraba por las rendijas de las contraventanas. Me levanté antes de que cantaran los gallos con el recuerdo aún vivo del sobre escondido en la cocina. Mientras ponía la cafetera al fuego, repasé cada detalle del contrato falsificado. La tinta, la fecha hasta el supuesto comprador. Todo me parecía una trampa cuidadosamente tendida. Decidí que aquel día no lo malgastaría en la angustia, sino en trazar un plan claro. A media mañana marqué el número de Nuria, mi abogada y amiga desde hacía años. Su voz firme me devolvió algo de calma. Magdalena, hiciste bien en guardar ese contrato. No lo toques más. Yo me ocuparé de compararlo con tus papeles reales y, sobre todo, de asegurar que nada pueda avanzar sin tu consentimiento. Me explicó que la mejor medida inmediata era cancelar las tarjetas adicionales que durante años había permitido a Adriana usar para emergencias. Emergencias que con el tiempo se habían convertido en cenas costosas, escapadas de fin de semana y compras que nunca reconocieron. Nuria se ofreció a ir conmigo al banco. No tardamos mucho con una firma mía, todas las extensiones quedaron bloqueadas. Regresé a la finca con un respiro consciente de que aquello sería un golpe directo en su cómodo estilo de vida. La prueba no tardó en llegar. Pasado el mediodía el teléfono fijo sonó con insistencia. Reconocí la voz de Adriana al instante, temblaba entre la incredulidad y la rabia. «Mamá, ¿qué has hecho? Estamos aquí en la recepción del hotel y las tarjetas no funcionan. No podemos sacar ni un euro. El cajero las rechaza una tras otra». Me senté junto a la mesa de madera sosteniendo el auricular con calma. «Hija, esas tarjetas estaban a mi nombre y no podían seguir usándose así. No quiero que te falte nada esencial, pero ya no pienso pagar lujos que no me corresponden». Hubo un silencio cargado, como si mis palabras se hubieran convertido en un muro que ella no esperaba. Luego se oyó a Rogelio de fondo, murmurando con fastidio, y la voz aguda de Casilda que casi chillaba. «Lo sabía, tu madre se cree dueña de todo. Es una maniobra para controlarte». Adriana intentó retomar la conversación más desesperada que antes. «Mamá, esto es humillante. Todos están mirando, no podemos pagar ni el desayuno». Respiré hondo y me esforcé por no dejar que la culpa me desgarrara. La humillación no es quedarse sin pagar un café, Adriana. La humillación es querer vender la casa de tu madre a sus espaldas. No mencioné el sobre, no aún, pero el eco de mis propias palabras me estremeció. Sentí que había tocado un nervio. Ella guardó silencio unos segundos. «¿De qué hablas?», preguntó con voz más baja, pero enseguida escuché de nuevo a Casilda, apremiándola. «No le sigas el juego. Lo hace para confundirte». Colgué antes de que la discusión se convirtiera en un griterío. Apoyé el auricular despacio con la certeza de que había dado el primer paso para cortar la dependencia que durante años habían alimentado. Afuera el canto de los pájaros me sonó a respaldo, como si la finca misma aprobara mi decisión. El resto de la tarde lo dediqué a la huerta. Regué los tomates, revisé los olivos jóvenes, recogí un par de calabacines que colgaban pesados de la mata. Cada gesto me recordaba que tenía en mis manos un bien mucho más valioso que el dinero plástico, la tierra. Y esa tierra no iba a dejarla en manos de quienes la veían solo como un billete en blanco. Al caer la noche recibí un mensaje breve en el móvil. «Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar». No respondí. Sabía que no era Adriana la que lo pedía, sino Casilda, utilizando su voz como máscara. Me serví una infusión de hierba buena y me senté en el porche. Miré las luces lejanas del pueblo titilar en la distancia. En mi interior la calma era tensa como la superficie de un río que oculta corrientes fuertes. El cajero automático había dejado de funcionar
y aquella sería la primera de muchas grietas en la fachada de comodidad que habían construido sobre mis hombros. Me fui a dormir con la sensación de que la batalla apenas comenzaba y que las próximas llamadas no serían solo de enojo, sino de auténtico miedo. El amanecer del día siguiente trajo consigo un silencio extraño. Ni el canto del gallo me parecía igual, como si también él presintiera que algo se movía detrás de las sombras. Encendí la radio, pero no me acompañó ni un minuto. El teléfono móvil vibraba con insistencia. Eran notificaciones de mensajes de voz, todos enviados por familiares y conocidos del pueblo. Dudé antes de escuchar, pero al hacerlo comprendí de inmediato de dónde provenía aquel veneno. La primera voz que salió del altavoz fue la de Casilda, firme y teatral como siempre. Ya ven, Magdalena se ha vuelto egoísta. No quiere soltar nada para su propia hija. ¿De qué sirve tener tierra si no sabes compartir con los tuyos? Sentí un vuelco en el pecho. No solo me acusaba, también lo hacía ante oídos ajenos. En otro audio, se escuchaba a mi cuñada repetir las mismas palabras, como un eco deformado. Casilda había enviado sus mensajes con la clara intención de expandirlos como quien lanza piedras al agua para provocar ondas. Guardé el móvil decidida en no dejar que esa marea me arrastrara, pero la lluvia de audios no cesaba. Cada primo lejano, cada vecina me llamaban después para aconsejarme. «Magdalena, sé generosa. Los jóvenes lo necesitan», decían algunos. Otros más críticos me acusaban directamente de haberme vuelto dura desde que enviudaste. Me senté junto a la mesa con un nudo en la garganta. Recordé la última conversación con mi marido antes de morir. «Defiende lo que hemos construido. Lena, nadie más lo hará». Esa promesa fue mi sostén en medio de tanta manipulación. A media tarde, mientras recogía aceitunas en la huerta, sonó otra llamada. Era Rogelio. No se tomó la molestia de saludar. «Magdalena, esto no puede seguir así. Mira, tengo en marcha una idea brillante. Una promotora está interesada en la finca. No para quitártela, claro, sino para levantar un complejo turístico moderno. Imagínate apartamentos rurales, spa, rutas de vino. Y nosotros con participaciones en la sociedad». Tragué saliva antes de responder. «La finca no se toca, Rogelio. Fue de mis padres, de mi marido, y ahora es mía». Él rió con desdén. «¿Y de qué sirve todo ese terreno improductivo? Con la mitad hipotecada tendrías dinero suficiente para vivir cómoda el resto de tus años. Déjalo en nuestras manos, sabemos lo que hacemos». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Lo que sé es que quieres usar mi firma como escudo de tus deudas. Y te advierto, no pienso permitirlo». Un silencio incómodo se coló al otro lado de la línea. Luego, bajando el tono casi en un susurro, soltó: «Entonces no te quejes cuando Adriana se canse de ti». Colgó sin darme opción a réplica. Me quedé de pie bajo el olivo con las manos aún húmedas de tierra. Sus palabras eran un cuchillo torcido. Buscaban herirme donde más duele en la relación con mi hija. Al regresar a la casa encontré otro mensaje de voz, esta vez de Adriana. Su tono era cansado, casi derrotado. «Mamá, ¿por qué haces esto? Rogelio solo quiere ayudar. Casilda dice que te estás cerrando, que no piensas en el futuro». Me llevé las manos a la frente. No era Adriana la que hablaba, sino las voces que la rodeaban repitiéndose en su boca. La imaginé sentada en esa habitación de hotel, entre el orgullo de Rogelio y las órdenes de Casilda, sin saber ya qué pensar. Encendí la lámpara del salón y saqué de nuevo el sobre con el contrato falsificado. Pasé los dedos por aquella firma burda que pretendía imitarme. No era solo un chantaje verbal. Habían preparado documentos, habían movido hilos, habían empezado a actuar. El eco de sus voces se mezclaba ahora con pruebas tangibles. Respiré hondo, guardé el sobre bajo llave y me juré que no permitiría ni un paso más sin que la verdad quedara expuesta. El eco de Casilda resonaba en cada rincón, pero dentro de mí crecía una determinación más fuerte que cualquier manipulación.
La finca se alzaba a oscuras tranquila mientras yo comprendía que la batalla ya no era de palabras, sino de hechos que habían comenzado a ponerse en marcha. La noche apenas me había dejado dormir. El murmullo de los mensajes de Casilda y la amenaza velada de Rogelio resonaban como un tambor constante en mi cabeza. Al amanecer preparé café fuerte y marqué de inmediato a Nuria. Ella me citó en su despacho en el centro de Zaragoza, un lugar donde siempre me sentí segura, paredes de madera oscura, archivadores perfectamente alineados y el aroma a papel recién impreso, mezclado con incienso suave. Al llegar, Nuria me recibió con gesto serio. «Magdalena, lo que me trajiste no es poca cosa». Colocó el sobre la mesa y extendió unas copias que había conseguido en el registro. Me explicó que indagando entre los archivos notariales, había encontrado un poder especial que yo misma había otorgado en 2022. Recordé de inmediato aquel día. Rogelio me había insistido en acompañarme para simplificar trámites relacionados con una subvención agrícola. Yo, confiada, firmé sin leer cada cláusula. Ese poder autorizaba a Rogelio a gestionar algunos asuntos financieros, pero él lo había interpretado de forma mucho más amplia. Intentó tramitar créditos en tu nombre, usando la finca como garantía, dijo Nuria mirándome a los ojos. Por suerte el banco exigió tu presencia física para formalizar, y ahí se detuvo la operación. Pero esto demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era solo el contrato falsificado en la cocina, ya había intentado hipotecar mis tierras antes. Llevé la mano al pecho y respiré hondo. «¿Qué puedo hacer, Nuria?», pregunté con voz quebrada. Ella desplegó un documento nuevo. «He preparado la constitución de un fideicomiso con usufructo vitalicio. Tú serás la beneficiaria mientras vivas. Nadie podrá vender, hipotecar ni manipular la finca sin tu consentimiento directo. Ni siquiera Adriana si quisiera sumarse a la presión. Es la única forma de blindar tu patrimonio». Apreté el bolígrafo entre los dedos. Firmar ese papel significaba cerrar la puerta definitivamente a las maniobras de Rogelio y Casilda. Y al mismo tiempo, abrir una grieta con mi hija, que seguramente no entendería de leyes ni de salvaguardas, solo de la narrativa que su suegra le repetía. Pero no podía titubear. Recordé las manos callosas de mi marido sobre los olivos, sus palabras de advertencia, la vida entera invertida en esa tierra. Firme. Cada trazo me supo a justicia. Nuria selló la carpeta y me sonrió con un gesto de alivio. «Ya está. Ahora pueden gritar lo que quieran, pero la finca es intocable». Regresé a la finca con el corazón agitado, pero también con una serenidad nueva. Caminé por los olivares y sentí que el aire me llenaba de fuerza. Los árboles parecían inclinarse al viento como si celebraran conmigo. Por la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, recibí un mensaje de voz de Adriana. Su tono era una mezcla de súplica y reproche. «Mamá, Rogelio dice que si no colaboras todo se va a hundir. Estás dejando que nos arruinen. ¿De verdad prefieres vernos fracasar antes que ayudarnos?» Me quedé quieta con las pinzas aún en la mano. No era mi hija quien hablaba, sino la voz de un hombre desesperado, puesta en su boca. Le respondí breve con calma a Adriana. «Lo que se hunde no es por falta de dinero mío, sino por los engaños en los que te han metido. Algún día lo entenderás». Colgué y me quedé mirando el horizonte. Sabía que la noticia del fideicomiso correría pronto. Rogelio no tardaría en enterarse de que la finca ya no era un terreno disponible para sus proyectos modernos. Y entonces, la verdadera batalla comenzaría. El viento soplaba con fuerza esa tarde, moviendo las ramas de los olivos como si anticiparan la tormenta que se avecinaba. El teléfono sonó entrada la noche cuando yo ya había apagado las luces del salón y me disponía a acostarme. Dudé en contestar, pero al ver el nombre de Adriana en la pantalla, sentí un pellizco en el estómago. Descolgué con calma, preparándome para lo que viniera.
Lo primero que escuché no fueron palabras claras, sino un sollozo. «Mamá», dijo entre lágrimas. «Mamá, solo queríamos descansar. ¿Por qué nos haces esto?» Me quedé en silencio unos segundos dejando que se desahogara. Reconocía ese tono infantil en su voz, como si volviera a ser la muchacha que corría por la finca, buscando mi abrazo después de una caída. Pero pronto tras el llanto, apareció un sonido de fondo, la voz dura, cortante de Casilda. «No llores», ordenó. «Dile que firme o se queda sola». El golpe fue seco, como si alguien me hubiera lanzado una piedra al corazón. Adriana no estaba sola en esa llamada. Estaba siendo vigilada, manipulada, obligada a repetir guiones que no eran suyos. «Hija», dije despacio con la voz firme, «si lo único que querías era descansar, no habría contratos escondidos ni poderes mal usados. Esto no es un descanso, es un plan y lo sabes». Ella sollozó más fuerte. «Yo no sabía nada de esos papeles. Rogelio me dijo que todo estaba en regla, que era una forma de que pudiéramos vivir mejor. Mamá, yo solo quería un respiro, salir de la rutina». Apreté el auricular contra mi oído conteniendo la rabia. Un respiro no se construye sobre la ruina de quien te dio la vida. Entonces volvió a escucharse a Casilda, ahora más cerca, como si hubiese arrebatado el teléfono un instante. «Magdalena, deje de hacer el papel de mártir. Si firma, todos ganamos. Si no, Adriana se quedará sola con ese niño y usted cargará con la culpa». Me hervía la sangre, pero me forcé a no perder la calma. «Casilda, devuélvale el teléfono a mi hija». Hubo un silencio seguido de un murmullo de discusión al otro lado. Finalmente, Adriana volvió a hablar. «Mamá, dime que no me vas a abandonar». Las lágrimas me punzaban por dentro, pero sabía que aquel era el momento de sostenerme firme. «Nunca te abandonaré, Adriana. Soy tu madre, siempre estaré aquí. Pero no me pidas que me abandone a mí misma, porque eso no lo haré». Hubo un silencio largo. Escuchaba su respiración entrecortada, los pasos de alguien caminando por la habitación y el susurro insistente de Casilda, que aunque no entendí del todo, se percibía como una orden constante. «Mamá, tengo miedo», confesó de pronto Adriana con un hilo de voz. Ese miedo me atravesó como un cuchillo. No era solo miedo a perder comodidad. Era el miedo de una mujer atrapada entre dos fuegos, el amor a su madre y la presión de una suegra y un marido que solo veían cifras y propiedades. Yo también tuve miedo. Muchas veces le respondí. Miedo cuando me quedé viuda. Miedo cuando pensé que no podría mantener la finca sola. Pero aprendí que el miedo se vence plantando raíces firmes. Eso es lo que estoy haciendo ahora. No hubo respuesta inmediata. Solo un llanto contenido. Luego la línea se cortó de forma brusca, como si alguien hubiera decidido que la conversación había terminado. Me quedé con el auricular en la mano escuchando el pitido repetido del tono de desconexión. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. Afuera la finca dormía en silencio. Los olivos se recortaban bajo la luz tenue de la luna, firmes como guardianes antiguos. Comprendí que Adriana estaba atrapada, pero también que una grieta se había abierto, había confesado su miedo, y ese miedo no lo había dictado Casilda, sino su propio corazón. Cerré las cortinas y apagué la lámpara con la certeza de que aquel miedo podía ser el comienzo de una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Y mientras me dirigía a la cama, supe que la próxima jugada de ellos no tardaría en llegar. Mientras en la finca, el canto de los grillos acompañaba mi cena sencilla de pan con queso en Sitges, la escena era muy distinta. Lo supe porque al día siguiente, una prima lejana residente allí me lo contó con lujo de detalles. Había visto a Casilda y a los míos en un restaurante de primera línea. Uno de esos donde las langostas se exhiben vivas en peceras iluminadas y los camareros se mueven como si sirvieran reyes. Me la imaginaba erguida con su vestido rojo encendido, hablando a voz alta para que toda la sala escuchara.
Casilda siempre había tenido esa necesidad de pavonearse. Según me describieron, levantaba la copa de cava y presumía de futuros negocios en la costa. Muy pronto gestionaremos una finca familiar en Aragón, decía con descaro. Tenemos planes para convertirla en un complejo rural de referencia. Apartamentos, spa, rutas enológicas. Todo lo que da dinero de verdad. Adriana asentía en silencio, aunque su mirada, me aseguraron, estaba perdida en el fondo del vaso de agua. Rogelio, por su parte, sonreía satisfecho como si ya saboreara la ganancia antes de tenerla. Pero la velada dio un giro inesperado. En medio del bullicio, mientras servían la bandeja con langosta y mantequilla, el móvil de Rogelio vibró insistentemente. Al principio trató de ignorarlo, pero la insistencia le obligó a mirar la pantalla. Palideció. Sus manos comenzaron a temblar mientras deslizaba el dedo para abrir el mensaje. Era un aviso del banco. Las líneas de crédito habían sido cerradas. Las operaciones bloqueadas hasta nueva revisión. La burbuja de su comodidad explotó en silencio, aunque todos los de la mesa lo notaron. «¿Qué pasa?», preguntó Casilda, molesta de ver interrumpida su función. «Nada, un contratiempo menor», respondió él intentando guardar la compostura. Pero su voz se quebraba y sus ojos huían hacia la pantalla donde los números rojos se multiplicaban. Adriana, que hasta entonces había permanecido callada, se inclinó hacia él y leyó por encima de su hombro. La palidez le cubrió el rostro como una sábana. «¿Bloqueadas?», susurró. Casilda chasqueó la lengua y dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «Lo dije, esto es obra de tu madre. No podía soportar que tuvierais algo propio». Los camareros discretos continuaban sirviendo platos alrededor, ajenos al drama que crecía en esa mesa. Pero la tensión se respiraba. «Rogelio». En un intento desesperado de recuperar la fachada, alzó la voz para que los demás clientes lo oyeran. «Son ajustes bancarios, nada que no se resuelva. Tengo contactos». Sin embargo, sus manos delataban lo contrario. Sudaban, se movían inquietas, acariciaban el borde del mantel, como buscando un asidero invisible. Adriana bajó la mirada. No necesitaba que nadie le explicara lo que estaba ocurriendo. Comprendía, aunque no lo dijera, que mi decisión de cortar las tarjetas y blindar la finca había alcanzado el corazón de su comodidad. La comida continuó a trompicones. La langosta, que debía ser símbolo de abundancia, se quedó casi intacta en la bandeja. Casilda hablaba sin parar, repitiendo una y otra vez que todo era culpa mía, que yo era una mujer cerrada, incapaz de adaptarme a los nuevos tiempos. Adriana apenas probó bocado. Cada tanto miraba a Rogelio, que en silencio revisaba una y otra vez su móvil, como si esperara que de pronto apareciera un milagro en forma de saldo positivo. Cuando al fin pidieron la cuenta, llegó la estocada final. La tarjeta de Rogelio fue rechazada. El camarero, educado pero firme, se lo comunicó. Adriana enrojeció de vergüenza. Casilda bufó y sacó la suya aún operativa, pero con un límite que no tardaría en alcanzarse si seguían en aquel ritmo. Yo no estaba allí, pero podía imaginar cada gesto, cada mirada. Lo supe porque las noticias corren rápido en un pueblo y porque los rostros hablan más que las palabras. Me imaginaba la rabia de Casilda, el orgullo herido de Rogelio y sobre todo la mezcla de humillación y temor en los ojos de mi hija. Esa noche en mi cama pensé en la escena como si hubiera estado presente. Sentí dolor por Adriana atrapada en esa espiral, pero también supe que era necesario. La máscara del lujo empezaba a resquebrajarse y las primeras deudas ya no podían ocultarse bajo el mantel de un restaurante elegante. Y mientras me arropaba, comprendí que ellos buscarían un culpable inmediato, alguien a quien señalar para justificar el derrumbe. Y ese dedo acusador sin duda apuntaría hacia mí. A los pocos días de aquel banquete en Sitges, que me habían contado con lujo de detalles, la finca volvió a ser escenario de murmullos. Yo estaba revisando la leña cuando apareció en el portón Mateo Peral.
mi vecino de toda la vida. Venía apoyado en su bastón de nogal, con el sombrero ladeado y esa mirada que nunca anuncia nada bueno. Magdalena me dijo sin rodeos en la plaza: «Andan diciendo que tu yerno quiere vender los olivos a un constructor de Zaragoza. Habla de chalés de urbanizaciones. Y no lo cuenta en secreto, lo dice en voz alta como si ya fuera dueño». Sentí que la sangre me subía de la cara. No me sorprendía después de todo lo que había descubierto. Pero escuchar la confirmación de labios de Mateo me encendió una rabia tranquila, esa que no estalla, pero que cala como fuego lento. «Gracias por avisarme», le respondí. «Si creen que esta tierra se puede medir en euros, están más perdidos de lo que pensaba». Mateo me palmeó el hombro con ternura. «Sabes que no estás sola. Aquí muchos te respetamos. Pero si no pones orden, acabarán por enredarte». Se fue con paso lento, dejándome sola frente a mis olivos. Los contemplé erguidos y silenciosos como guardianes fieles. Cada rama era un recuerdo, cada tronco un testigo de mi vida. Nadie podía ponerles precio. Esa misma tarde tomé una decisión. Organizaría un inventario detallado de la cosecha. Si querían llamarme improductiva, demostraría que la finca se sostenía por sí sola, sin necesidad de hipotecas ni de promesas vacías. Me puse manos a la obra con papel y lápiz. Anoté cada olivo, cada hilera de tomates, las calabazas listas para recolectar los sacos de almendra que guardaba en el almacén. Revisé los números con calma y al hacerlo sentí que recuperaba el control. No era solo un ejercicio contable. Era recordarme a mí misma que podía sostener mi vida con lo que esas tierras me daban. Al día siguiente madrugué para completar el recuento. Corté aceitunas con mis propias manos, pesé cada canasto y lo apunté en el cuaderno. El olor del aceite nuevo impregnaba el aire y me reconfortaba. Pensé en Álvaro, en lo que significaba para él correr por esos campos y en cómo quería que heredara orgullo, no deudas. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. Una vecina me comentó en la tienda que había oído a Rogelio hablar de un acuerdo casi cerrado. No quise dar explicaciones. Solo sonreí y guardé silencio porque sabía que mis pasos ya estaban blindados con el fideicomiso que había firmado con Nuria. Por la tarde, recibí su llamada. «Magdalena, he revisado tus cuentas y tus ingresos. Con lo que produces en la finca, no solo te mantienes, sino que tienes excedente para comercializar. Si quieres, puedo ayudarte a formalizar ventas en cooperativa». Su voz me dio paz. No era una abogada hablándome, sino una amiga recordándome que tenía futuro más allá de la presión de mi hija, de Rogelio y de Casilda. Colgué con un suspiro largo y salí al patio. El sol se escondía tras los montes, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Abrí mi cuaderno y repasé cada cifra, cada suma. Allí, en tinta azul, estaba la prueba de que no dependía de nadie más que de mis manos y de la tierra que había cuidado toda la vida. Me quedé un rato mirando los campos oscurecerse. Supe entonces que aunque ellos tres regresaran con toda su artillería de reproches y amenazas, yo tenía algo más poderoso, la certeza de que podía sostenerme sola, y esa certeza era mi escudo frente a lo que estaba por venir. La mañana de la feria amaneció clara y fresca. El cielo de Zaragoza estaba limpio, y un murmullo de expectación recorría las calles que llevaban al mercado central. Llevaba semanas preparándome aceitunas en frascos, tarros de mermelada, de calabaza, sacos pequeños de almendra, tomates recién cosechados. Había cosido incluso unos manteles de lino que heredé de mi madre, para dar un aspecto digno al puesto. Cuando llegué, las voces de otros agricultores y artesanos llenaban el aire. Cada mesa era un pequeño universo de esfuerzo: quesos curados, miel de la sierra, embutidos, panes caseros. Me instalé en un rincón cerca de un grupo de mujeres que vendían flores. Colocando cada producto sobre la mesa, sentí un cosquilleo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de orgullo y de nervios.
Era la primera vez que ponía mi nombre y mi tierra frente a desconocidos, sin intermediarios y muletas. El comienzo fue tímido, pero pronto la gente empezó a acercarse. Una señora probó mi aceite y dijo con entusiasmo: «Esto es oro líquido, señora». «¿De qué almazara viene?» «De mi finca de mis olivos», respondí con una sonrisa. «Todo hecho a mano, sin químicos, solo paciencia». Se llevó 2 botellas y detrás de ella llegaron más. Jóvenes interesados en productos ecológicos, madres que buscaban mermeladas naturales, vecinos que recordaban haber comprado a mi marido años atrás. En pocas horas lo que traje comenzó a agotarse. El rumor corría: «La señora de la huerta trae lo mejor». Sentí que el corazón se me agrandaba, como si cada euro ganado no fuese dinero sino reconocimiento. Entre las conversaciones escuché algo que me hizo sonreír. Un hombre comentaba: «¿Quién diría que una finca pequeña puede producir tanto? Eso demuestra que no todo está en manos de los grandes supermercados». Esa frase fue para mí como un premio. Mi inventario de la semana pasada ahora se convertía en prueba viva de que la finca era rentable y digna. Pero en medio del bullicio sentí una presencia distinta. Al girar la cabeza vi a un hombre con gorra y gafas oscuras demasiado oculto para un día soleado. Sostenía un móvil en alto grabando con insistencia. Mi piel se erizó. Reconocí de inmediato la manera de moverse, el gesto de las manos. «Rogelio». No se acercó, no saludó. Solo se movía despacio entre la multitud apuntando el móvil hacia mí, hacia la mesa, hacia la caja donde guardaba el dinero de las ventas. Supe al instante lo que tramaba convertir mi trabajo honesto en un argumento contra mí, decir que yo lucraba a sus espaldas, mientras ellos se sacrificaban en silencio. Tragué saliva y seguí atendiendo a mis clientes. No le daría el espectáculo de verme alterada. Cada vez que recogía monedas lo hacía con calma. Cada vez que entregaba un frasco lo hacía con una sonrisa. Si quería grabar, que grabara la dignidad de una mujer que trabajaba la tierra con sus propias manos. Al cabo de un rato desapareció entre la multitud. No hizo falta preguntarse qué haría después. Seguramente manipularía los vídeos, los mostraría a Adriana y a Casilda. Intentaría presentarme como una avara que se guardaba beneficios mientras ellos sufrían. Recogí el puesto al final de la jornada con la satisfacción de haber vendido casi todo. Caminé de regreso con las manos cansadas pero el alma en paz. Los rumores en el pueblo ya no serían solo palabras de Casilda. Ahora había vecinos que me habían visto trabajar, clientes que podían dar fe de lo que hacía. Esa noche, al volver a la finca, guardé el dinero en una caja de metal y lo anoté en mi cuaderno. Era poco comparado con las fortunas de las que hablaba Rogelio, pero suficiente para demostrar que podía sostenerme. Y mientras cerraba las ventanas de la casa, pensé en el brillo frío de su móvil, apuntándome en esos vídeos que seguramente ya planeaba usar en mi contra. Me acosté sabiendo que tarde o temprano las imágenes manipuladas llegarían a oídos de mi hija y tendría que enfrentar la sombra torcida que Rogelio estaba a punto de proyectar sobre mi trabajo. Los días posteriores a la feria fueron de un ajetreo distinto. Me sentía orgullosa de lo conseguido, pero no podía ignorar la sombra que Rogelio había dejado tras de sí, con aquel móvil en alto grabando cada uno de mis movimientos. Sabía que no tardaría en utilizar esas imágenes para manipular a Adriana y justificar sus propios planes. Por eso decidí reforzar mis pasos, nada podía quedar en el aire. Una mañana Nuria me llamó desde su despacho. Su tono era grave, como cuando sabe que trae noticias que no se pueden endulzar. «Magdalena, necesito que vengas. He reunido los extractos de las cuentas y hay cosas que debemos revisar juntas». Me acerqué con el estómago encogido. La oficina de Nuria siempre me había parecido un refugio, pero esa vez sentí que cruzar su puerta era entrar en un campo minado. Me recibió con un fajo de papeles en la mano y me señaló la mesa. «He rastreado los movimientos de las tarjetas que estaban a tu nombre», explicó. «Y lo que encontré no es solo un abuso, es un patrón.
Desplegó los folios y allí estaba todo en columnas frías y cifras rojas. Pagos de hoteles de lujo en la costa, reservas en restaurantes que yo ni conocía, compras de gadgets electrónicos, un portátil, un teléfono de última generación, incluso una consola para juegos, todo cargado a las tarjetas vinculadas a mi cuenta, todo firmado con mi nombre. Me ardieron las mejillas. Pasé la mano por mi frente intentando contener el mareo. Y yo aquí contando aceitunas y calabacines. Murmuré casi para mí misma. Nuria me miró con firmeza. Lo importante es que ya lo sabemos y podemos usarlo como prueba. Pero hay algo más, Magdalena. Buscó entre los papeles hasta encontrar uno en particular. Me lo entregó sin hablar. Reconocí de inmediato la letra de mi hija. Era un pequeño préstamo firmado en la sucursal de Zaragoza hacía unos meses. El monto no era alto comparado con las maniobras de Rogelio, pero lo suficiente para dejar constancia de que Adriana había participado. Su firma estaba allí nítida junto al mío como aval. Yo nunca había puesto ese trazo. Sentí un golpe en el pecho. «No puede ser», dije con la voz quebrada. «Ella no». Nuria me interrumpió con suavidad. «No sabemos si lo hizo engañada, presionada o consciente, pero está ahí, y tienes que prepararte para asumir que no todo viene de tu yerno». Apreté los papeles con manos temblorosas. No era la cantidad lo que dolía, sino la certeza de que mi hija había dado un paso más hacia el bando de quienes querían reducirme a un obstáculo. Recordé su voz llorando por teléfono. Aquel mamá solo quería descansar. Y ahora la prueba fría de que más allá del descanso, había elegido firmar algo que comprometía mi nombre. Me quedé un largo rato en silencio. Nuria me ofreció un vaso de agua. «Esto no es el final, Magdalena. Es solo una pieza más en el tablero. Lo importante es que ahora todo está registrado y podemos usarlo en tu defensa». Asentí con la cabeza, aunque dentro de mí se libraba una tormenta. Caminé de regreso a la finca con los papeles bajo el brazo, sintiendo que pesaban más que una piedra. Cada paso sobre el empedrado me parecía un recordatorio. No era solo Rogelio quien me traicionaba, era también la hija a la que había protegido toda la vida. Al llegar a casa guardé los documentos bajo llave junto al contrato falsificado. 2 pruebas, 2 traiciones y un mismo corazón al que le costaba aceptar que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad. Esa noche me senté en el porche con la carpeta sobre las rodillas. El silencio de los olivos me envolvía sereno como si intentara darme fuerzas. Y comprendí que lo más duro aún estaba por llegar: mirar a mi hija a los ojos y preguntarle si había firmado por miedo, por amor o por pura complicidad. Me llamaron con premura una mañana. Era el propio notario Quintana quien pedía que me presentara en su oficina del casco antiguo de Zaragoza. Su tono seco me hizo intuir que algo se estaba gestando. Preparé mis papeles con calma y caminé hacia allí con los latidos en la garganta, pero la frente en alto. Al entrar me encontré con la escena que menos deseaba Casilda, sentada con una elegancia impostada a su lado. Rogelio con una carpeta repleta de documentos y frente a ellos un hombre trajeado al que no reconocí al instante. Su mirada oscura y la manera en que se acomodaba la corbata lo delataban como alguien acostumbrado a imponer miedo. El notario serio detrás de su escritorio me hizo un gesto para que tomara asiento. «Magdalena, gracias por venir», dijo con formalidad. «Aquí están presentes la señora Casilda Echevarría, su yerno, Rogelio Sanz y el señor Batista». Ese nombre me erizó la piel. Lo había oído en boca de Mateo Peral Batista, un prestamista de Barcelona conocido por arruinar familias enteras con sus intereses imposibles. Casilda tomó la palabra enseguida con esa sonrisa afilada que siempre escondía veneno. «Magdalena, hemos encontrado a un interesado serio en tu finca. El señor Batista tiene proyectos importantes y está dispuesto a pagar de inmediato. Imagina lo que significaría para Adriana y para tu nieto. Es una oportunidad única».
añadió Rogelio intentando sonar convincente, aunque el sudor en su frente lo traicionaba. Yo permanecí en silencio observando al notario. Quintana abrió una carpeta distinta con los documentos que habíamos firmado semanas atrás. Sus manos se movían con precisión sobre los folios. Antes de continuar, debo aclarar algo, dijo mirando a los presentes con severidad. La finca Vilanova está inscrita bajo un fideicomiso con usufructo vitalicio a nombre de la señora Magdalena. En consecuencia, no puede ser vendida hipotecada ni comprometida de ninguna manera sin su consentimiento directo. Y aun con él, el fideicomiso la protege de terceros. El rostro de Casilda se tensó como un cristal a punto de romperse. Rogelio abrió la boca, pero no le salió voz. Batista, en cambio, se inclinó hacia adelante mirándome con una calma que daba miedo. ¿Así que usted blindó la propiedad?, preguntó con tono grave. ¡Qué contrariedad! Ya había adelantado compromisos con otros inversores. Sentí un escalofrío. Aquello confirmaba lo que temía. Rogelio no solo había prometido la finca, sino que había involucrado a gente peligrosa. «Usted me disculpará, señor Batista», contesté obligándome a mantener el temple, «pero esta tierra no está en venta. Ni ahora ni nunca». El silencio se hizo pesado. Rogelio intentó reaccionar golpeando la mesa con la palma abierta. «Siempre igual. Con su terquedad nos condena a todos». Casilda lo sostuvo del brazo intentando que no se desbordara, pero la furia le salía por los poros. Batista, en cambio, se levantó con lentitud, ajustándose el traje. «Sanz, hablaremos aparte». Su voz sonaba como un martillo frío. «Cuando alguien se compromete conmigo no me gusta que luego me cambien las reglas». Se marchó sin mirar atrás, dejando tras de sí un aire cargado de amenaza. El notario cerró la carpeta con firmeza y me miró con respeto. «Ha hecho bien en anticiparse, Magdalena. Pero esto apenas empieza». Me levanté, recogí mis papeles y salí de la oficina. En la calle el aire olía a cierzo y a pólvora invisible. Sabía que Rogelio estaba acorralado, que Batista no era un hombre de olvidos ni de perdones fáciles. Y lo que me inquietaba no era tanto la rabia de Casilda o los gritos de mi yerno, sino hasta dónde podían llegar ahora que habían quedado en evidencia. Caminé hacia la plaza con paso firme, consciente de que la siguiente jugada no tardaría en llegar y que sería mucho más peligrosa que todas las anteriores. El regreso de Adriana y Rogelio a Zaragoza no tardó después de la humillación sufrida en la notaría. El ambiente se tornó espeso como una tormenta que no estalla, pero que amenaza con hacerlo en cualquier momento. En la finca el silencio pesaba más de lo habitual, roto únicamente por los pasos pequeños de Álvaro, que corría por el patio con su pelota de cuero gastada. Una tarde, mientras yo limpiaba habas en la mesa de la cocina, el niño entró sin previo aviso. Sus ojos grandes y serios me miraban con una mezcla de confusión y tristeza. Se sentó frente a mí y, con la sinceridad que solo tienen los niños, soltó la pregunta que nadie se había atrevido a formular. «Ya. ¿Por qué discutís tanto si todos somos familia?» Se me detuvo el corazón por un instante. La cuchara de madera que tenía en la mano quedó inmóvil sobre el cuenco. Lo miré con ternura, con ese amor que me sostenía, incluso en medio de tantas traiciones. «Álvaro, cariño mío», dije suavemente. «A veces las personas discuten porque tienen miedo. El miedo les hace decir cosas feas o hacer cosas que no deberían. Pero no significa que dejen de ser familia». Él frunció el ceño. «¿Miedo a qué?», respiré hondo. «Miedo a no tener suficiente, miedo a perder lo que creen que les pertenece. Tu padre y tu abuela Casilda creen que lo importante es el dinero, las casas, los negocios. Yo creo que lo importante es el respeto y el cariño. Y cuando esas ideas chocan, salen las peleas». El niño bajó la mirada y jugueteó con sus manos. «Yo solo quiero que estéis todos juntos y que no me gritéis delante». Me acerqué y lo abracé. Sentí su cuerpecito temblar contra el mío y me dolió pensar que era él
quien cargaba con el peso de las tensiones de los adultos. Tú no tienes la culpa de nada, Álvaro. Y yo siempre estaré aquí para cuidarte. Pase lo que pase tú, nunca estarás solo. Lo que no sabía es que Adriana estaba detrás de la puerta escuchando cada palabra. Al levantar la vista la vi de pie en el umbral con los ojos enrojecidos y las manos apretadas contra el pecho. No dijo nada. Se limitó a quedarse allí como si mis frases hubieran atravesado la coraza que Casilda y Rogelio habían construido alrededor de ella. Cuando Álvaro salió corriendo al patio, ella entró despacio. Su voz apenas fue un susurro. «Mamá, ¿de verdad piensas que lo único que me importa es el dinero?» Me quedé quieta mirándola. Había tanto dolor en su pregunta que preferí no contestar de inmediato. En lugar de eso le tomé la mano y la hice sentarse junto a mí. «Pienso que estás atrapada», le dije. «Que te han hecho creer que sin negocios ni lujos no tienes valor. Pero yo te conozco, Adriana. Sé que eres más que eso». Ella bajó la cabeza y de sus ojos cayeron lágrimas silenciosas. «No sé cómo llegamos a esto, mamá. Me siento en medio de todos y no sé a quién escuchar. Rogelio me presiona. Casilda me ordena. Y tú me miras como si me hubieras perdido». La abracé fuerte como hacía cuando era niña. «No te he perdido, hija, pero tienes que decidir qué camino quieres recorrer. Nadie puede hacerlo por ti». Por un instante se acurrucó en mi hombro como cuando buscaba refugio después de una pesadilla. Fue un gesto breve pero suficiente para que yo entendiera que dentro de ella quedaba todavía la niña que una vez confió en mí sin reservas. No hablamos más. Ella se levantó, se secó las lágrimas y salió al patio con pasos inseguros. Yo me quedé sola en la cocina con el eco de sus palabras aún vibrando en el aire. Sentía que aquella grieta en su corazón podía ser el inicio de algo nuevo, pero también sabía que Rogelio no tardaría en envenenarla de nuevo con sus exigencias. Me apoyé en la mesa mirando por la ventana a mi nieto, jugando entre los olivos, y supe que él era la clave. Su inocencia había abierto una rendija de luz en medio de tanta oscuridad, y esa rendija podía ser la única salida para mi hija. Después de aquella tarde en la cocina, cuando Adriana se quebró al escuchar a Álvaro, decidí que había llegado la hora de mostrarle la verdad, sin adornos ni reproches. Durante demasiados años había permitido que las palabras se perdieran en discusiones, que los gritos de otros taparan mi voz. Ahora necesitaba pruebas frías y claras que hablaran por sí solas. Pasé una noche entera revisando mis carpetas. Saqué recibos de matrícula escolar, facturas de libros, comprobantes de tarjetas, pagos de viajes y hasta los tickets de hoteles que Rogelio había cargado a mi nombre. Los extendí sobre la mesa del salón como quien prepara un tablero de ajedrez. Cada papel era un movimiento que ellos habían hecho creyendo que nadie los miraba, y cada cifra era un testigo imposible de negar. La mañana siguiente llamé a Adriana. «Ven a la finca. Necesito hablar contigo sin nadie más alrededor». Aceptó con cierta resistencia, aunque percibí en su voz un matiz de curiosidad. Llegó a media tarde con gesto cansado y los ojos aún hinchados de haber llorado. La invité a sentarse y sin rodeos abrí la carpeta frente a ella. «No quiero discutir, hija. Quiero que veas esto». Fui colocando los papeles en orden cronológico. «En 5 años pagué la escuela de Álvaro. Aquí están los recibos. Más de 20.000 euros. Adriana bajó la mirada incapaz de negarlo. «También cubrí deudas de Rogelio, aquí los abonos en el banco, uno tras otro. Y no solo eso, los viajes a la costa, los hoteles, todos cargados a mi cuenta». Ella pasó las manos por las hojas como si el contacto físico pudiera borrar lo escrito. Sus labios temblaban. «Mamá, yo no sabía que era tanto». «No lo sabías porque nunca quisiste preguntar», respondí con suavidad pero firme. «Pensaste que el dinero simplemente aparecía, que yo estaba ahí para sosteneros como si fuera una obligación eterna. Pero la verdad es que durante años he pagado cada paso que dabais, incluso
aquellos que no tenían nada que ver con la familia, sino con la vanidad de Rogelio, o las ideas de tu suegra. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de mi hija. Se llevó las manos a la cara y murmuró: «No pensé que todo lo habías hecho tú. Rogelio decía que lo manejaba, que tú no entendías de números». Sentí una mezcla de dolor y compasión. Ese ha sido siempre su juego, hacerte creer que yo era una carga, que él era el salvador. Pero aquí están las pruebas. Los números no mienten, Adriana. Le mostré el último documento, el que más me dolía, el préstamo pequeño, firmado con su nombre junto al mío falsificado. Esto lo firmaste tú. Y aunque la cantidad no sea grande, significa que diste un paso más en su terreno. Adriana se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Me convenció de que era un trámite sin importancia, que todo estaba controlado. Yo solo quería ayudar. La miré a los ojos buscando a la hija que había criado, no a la mujer confundida que ahora tenía delante. Ayudar no es dejarte arrastrar. Ayudar es construir con honestidad. Y tú aún puedes elegir cómo hacerlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No sé si puedo enfrentarme a ellos, mamá. Casilda no me deja respirar. Rogelio me amenaza con irse si no lo apoyo. Le tomé las manos con fuerza. No necesitas su permiso para ser libre, solo tu decisión. Se quedó callada mirando los papeles que aún cubrían la mesa. Su silencio ya no era de negación, sino de lucha interna. Supe que las cifras habían abierto una grieta en la coraza que la rodeaba y que el siguiente paso dependería de su valor. Cuando se marchó, recogí los documentos con cuidado y los guardé de nuevo bajo llave. En su mirada había visto miedo, pero también una chispa de conciencia. Me quedé de pie junto a la ventana observando cómo se alejaba por el sendero, sabiendo que esa chispa podía encenderse o apagarse, según lo que Casilda y Rogelio hicieran después. La calma que había intentado construir con Adriana, después de mostrarle las cuentas, duró poco. Al día siguiente, Rogelio irrumpió en la finca con Casilda pisándole los talones. No llamaron a la puerta. Entraron como si fueran dueños de todo, con la soberbia en el rostro y la furia en los gestos. «Ya basta, Magdalena», dijo él golpeando la mesa del salón con el puño. «Esto no puede seguir así. Si no firmas los papeles que hemos preparado, se acaba». Lo miré en silencio con las manos sobre el regazo. Su amenaza retumbaba, pero no me estremecía. Había escuchado demasiados gritos vacíos en mi vida como para dejarme sacudir por uno más. Casilda se adelantó con el mentón alto. «No entiendo cómo puedes ser tan obstinada. Te aferras a esa finca como una campesina sin visión. Con lo que valdría en el mercado podrías darle a tu hija y a tu nieto una vida de verdad. No esta miseria entre olivos y calabacines». Su desprecio fue un veneno que me recorrió la piel, pero no respondí. A veces el silencio duele más que cualquier palabra. Me limité a sostener la mirada de Rogelio, que respiraba agitado como un toro acorralado. En ese momento, Adriana apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido, como si hubiera estado escuchando desde antes. «Basta», dijo con un hilo de voz. «No quiero más gritos, no quiero más peleas». «Adriana», exclamó Rogelio, «¿no ves que lo hago por nosotros? Por ti y por Álvaro. Necesitamos ese dinero». Ella se abrazó a sí misma temblando. «Necesitamos paz, Rogelio. Yo ya no sé qué es peor, la falta de dinero o vivir entre amenazas». El silencio cayó como una losa. Casilda frunció el ceño, indignada. «No empieces a hablar como tu madre. Estás confundida». Adriana cerró los ojos y cuando los abrió, vi en ellos un destello de cansancio, de hartazgo. «Solo quiero un respiro», murmuró. «No me pidas que decida hoy». Rogelio se volvió hacia ella incrédulo, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Un respiro? ¿Eso es lo que quieres? Pues piénsalo bien, Adriana, porque si tu madre no firma y tú no te pones de mi lado, todo esto se acaba». Dio un portazo tan fuerte que los cristales del aparador vibraron.
Casilda lo siguió lanzando una última mirada envenenada hacia mí, como si su derrota personal fuera que yo siguiera allí en pie sin ceder. Adriana se dejó caer en una silla con las manos cubriéndose el rostro. Me acerqué despacio y le puse la mano en el hombro. No dije nada. Ya había mostrado pruebas, ya había defendido mi verdad. Ahora le tocaba a ella decidir qué camino tomar. El silencio de la casa quedó cargado de incertidumbre, pero también de la sensación de que por primera vez mi hija estaba empezando a abrir los ojos. Y yo presentía que lo que viniera después marcaría un antes y un después en su matrimonio. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo a media tarde, negras y pesadas como un presagio. El aire cambió de golpe de la calma habitual. Pasó a un viento frío que azotaba los postigos y hacía bailar las ramas de los olivos. Conocía bien esa señal. Una tormenta fuerte estaba a punto de caer y con ella el riesgo de perder gran parte de la cosecha. No tuve tiempo para pensarlo 2 veces. Llamé a Mateo Peral y en menos de 1 hora ya estábamos en la finca colocando estacas, asegurando ramas y reforzando los canales de desagüe para que la lluvia no anegara los surcos. El cielo se abrió con un trueno y el agua empezó a caer a cántaros golpeando la tierra como si quisiera arrancarla de cuajo. Los olivos se doblaban bajo la furia del viento. Con las manos mojadas y embarradas me aferraba a las cuerdas que sujetaban los troncos jóvenes. Mis brazos dolían, pero no pensaba detenerme. Era la lucha de toda mi vida proteger aquello que generaciones anteriores habían cuidado antes que yo. De pronto aparecieron otros vecinos con impermeables y linternas. No hicieron falta explicaciones, cada uno sabía qué hacer. Unos apuntalaban los árboles más débiles. Otros retiraban ramas caídas que podían romper el paso del agua. Entre todos conseguimos que la tormenta no arrasara con lo que tanto costaba mantener en pie. El agua corría como ríos por entre las hileras y el barro me llegaba hasta los tobillos. Pero en medio de la tormenta sentí algo parecido a esperanza. No estaba sola. Esa tierra no era solo mía. Pertenecía a la comunidad que había visto crecer esos olivos y que entendía su valor más allá del dinero. Horas después, cuando la lluvia comenzó a aflojar, me senté bajo el alero del cobertizo, empapada y agotada. Miré el campo, resistía. Los árboles seguían erguidos desafiando la furia del cielo. Mientras tanto, en la ciudad, Adriana observaba las fotos que un vecino había compartido en las redes. En ellas se me veía a mí embarrada, hasta las rodillas sujetando una cuerda bajo la lluvia, rodeada de gente del pueblo. Quien se lo contó me dijo después que se quedó mirando largo rato esas imágenes en silencio, con los ojos brillantes. Quizá recordó entonces cuando de niña corría entre esos mismos árboles, cuando su padre la alzaba para que alcanzara las ramas bajas cargadas de aceitunas, cuando yo le enseñaba a distinguir el fruto bueno del dañado. Era como si esas fotos hubieran abierto en ella una grieta en medio del muro que Casilda y Rogelio habían levantado con discursos de lujo y desprecio. Porque lo que se veía allí no era miseria ni atraso, sino dignidad compartida, esfuerzo y raíces verdaderas. Cuando al fin volví a casa con el cuerpo dolorido, pero el alma en calma, me quité las botas embarradas y me serví un té caliente. Sabía que aún me esperaban batallas, que Rogelio no se detendría y que Casilda seguiría envenenando el oído de mi hija. Pero esa noche, mientras escuchaba los últimos truenos apagarse en la distancia, tuve la certeza de que Adriana empezaba a mirar con otros ojos aquello que había querido olvidar. Me acosté con la ropa aún húmeda colgada en el pasillo y el recuerdo del campo iluminado por relámpagos. Y en mi interior sentí que la tormenta no solo había puesto a prueba a mis olivos, sino también a los lazos que aún me unían con mi hija. Tras la tormenta, la calma no llegó del todo. El campo había resistido, pero en el aire seguía flotando la tensión de una guerra familiar que no terminaba.
Fue entonces cuando Nuria me llamó al despacho para hablar de una posible salida. Magdalena me dijo mientras ordenaba con precisión los papeles sobre su mesa: «Sé que esto no puede seguir así. He diseñado un plan que, aunque no sea perfecto, puede darte un respiro y poner límites claros». La escuché en silencio mientras desplegaba el acuerdo. Rogelio dijo: «Debería devolver el dinero malgastado en cuotas mensuales, supervisadas por el juzgado. Una forma de obligarlo a rendir cuentas, sin necesidad de un proceso penal que desgarrara aún más a la familia. Por su parte, Adriana tendría que asumir un empleo formal en Zaragoza. Nuria ya tenía contacto en una pequeña gestoría que necesitaba ayuda administrativa. De ese modo, mi hija podría valerse por sí misma, recibir un salario con factura y aprender que la independencia no nace del dinero de otros, sino del propio esfuerzo». Leí cada cláusula con cuidado. Era justo equilibrado. Y lo más importante, establecía que ni un solo euro volvería a salir de mis cuentas sin mi autorización expresa. Me quedé pensativa acariciando el borde del documento. «¿Y si no aceptan?», pregunté. «Entonces tendremos que ir más lejos», respondió ella con firmeza. «Pero al menos les estarás dando una oportunidad de rectificar». Acepté firmar mi parte y regresé a la finca con la carpeta bajo el brazo. Convocar a los tres fue un reto en sí mismo. Llegaron al anochecer Adriana con los ojos cansados, Rogelio con su eterna soberbia y Casilda con un gesto de fastidio que ya me resultaba familiar. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor y expliqué con calma en qué consistía el acuerdo. Rogelio lo hojeó con desdén, frunciendo el ceño a cada línea. «Devolver dinero», se burló. «Esto es ridículo. ¿Qué clase de hombre paga a plazos a su suegra? ¿El tipo de hombre que ha gastado lo que no era suyo?», respondí sin alzar la voz. Adriana, en cambio, bajó la mirada. Sus dedos acariciaban el borde del papel como si buscara en él un camino nuevo. «Un empleo», murmuró. «No sé si estoy preparada». «Estás más preparada de lo que crees, hija», le dije. «Solo tienes que dar el paso». Casilda no tardó en intervenir, riendo con desprecio. «Esto es un teatro. Una Vilanova trabajando de oficinista. Un Sanzi devolviendo céntimos como un cualquiera. Magdalena, esto no es dignidad, es humillación». Me giré hacia ella y la miré con toda la serenidad que me daba haber resistido hasta ese día. La humillación es vivir de lo ajeno. La dignidad es sostenerse con lo propio. El silencio que siguió fue espeso. Rogelio apretaba los dientes. Adriana parecía debatirse entre dos mundos y Casilda seguía con la sonrisa helada de quien se niega a perder control. Guardé los papeles en la carpeta. «No tenéis que decidir hoy, pero estas son las reglas si queréis que hablemos de futuro. Aquí ya no se vive del dinero de nadie». Me levanté dejando claro que la conversación había terminado por esa noche. En el fondo sabía que la verdadera respuesta aún estaba por llegar y que el siguiente movimiento de Rogelio podría ser tan violento como inesperado. No pasaron muchos días antes de que Rogelio mostrara su verdadero rostro. Nunca soportó límites y el acuerdo de Nuria fue la gota que derramó su orgullo. Una tarde llegó a la finca con Adriana y Casilda, pero en sus ojos ya no había discusión, sino una sentencia. «No pienso pagar ni un céntimo», dijo arrojando la carpeta de Nuria sobre la mesa. «¿Crees que me voy a rebajar a eso? Prefiero largarme». Casilda lo apoyó enseguida con ese tono que parecía dictar órdenes más que opinar. «Muy bien dicho. No podemos vivir bajo las reglas de una mujer que nunca entendió el mundo moderno. Si quiere quedarse jugando a campesina, que lo haga. Nosotros tenemos otras opciones». Adriana, en cambio, permanecía callada con los ojos enrojecidos. Miraba a su hijo que se aferraba a mi mano como quien busca un refugio. «Entonces, Ido», respondí con calma. «Nadie os retiene aquí». Rogelio me lanzó una última mirada de desprecio. Recogió una maleta y salió con pasos duros hacia el coche. Casilda lo siguió altiva como siempre, sin despedirse siquiera de su nieto. El motor rugió
y en cuestión de segundos desaparecieron por el camino polvoriento. El silencio que quedó fue pesado pero no doloroso. Había en él una extraña sensación de alivio. Al voltear encontré a Adriana de pie inmóvil, como si no supiera si seguirlos o quedarse. Finalmente se derrumbó en una silla con Álvaro acurrucado en su regazo. Mamá susurró con un hilo de voz: «No puedo más. No quiero esa vida. Rogelio solo me arrastra a deudas y humillaciones. Casilda. Casilda me asfixia». Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, no con la rabia de otras veces, sino con la fragilidad de alguien que ha tocado fondo. Álvaro la abrazó con fuerza, y yo sentí que ese gesto del niño era lo único que la sostenía. Mamá repitió mirándome a los ojos: «¿Me dejas empezar de cero?». Me acerqué despacio y puse mi mano sobre la suya. «Claro que sí, hija. Pero esta vez será distinto. Aquí no habrá lujos ni dependencias. Tendrás que trabajar, asumir tus decisiones y demostrarle a tu hijo que el respeto se gana con esfuerzo». Ella asintió con un temblor en los labios que era mezcla de miedo y esperanza. «Acepto, mamá. Solo quiero volver a sentir que pertenezco así a algún lugar». Álvaro sonrió entonces como si entendiera que algo importante acababa de cambiar. Lo abracé a él también, y en ese instante supe que la finca volvía a ser hogar, no cárcel. Esa noche, mientras preparábamos juntos una cena sencilla de pan queso y tomates de la huerta Adriana, me ayudaba en silencio aprendiendo de nuevo los gestos que un día había olvidado. La casa parecía respirar de otra forma, como si se sacudiera el polvo de años de tensiones. Me fui a dormir con la certeza de que el regreso de mi hija no era el final del conflicto, sino el inicio de un camino nuevo, frágil, todavía que exigiría de mí condiciones firmes para no repetir errores del pasado. Y sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El tiempo empezó a correr de otra manera una vez que Adriana regresó a la finca con Álvaro. La casa que había vivido tantos silencios amargos volvió a llenarse de pasos y voces. Poco a poco mi hija se fue acostumbrando a la rutina de la huerta, a trabajar con las manos y a sentir orgullo por lo que producía. No fue fácil. Más de una vez se quejó del cansancio o del barro en las botas, pero a diferencia del pasado, ya no huía. Permanecía, aprendía y cada día se levantaba con un propósito distinto, al de complacer a otros. Fue en esos meses cuando nació la idea de Raíces del Ebro, un proyecto comunitario que reunía lo que yo había soñado tantas veces: unir esfuerzos con vecinos para rescatar la dignidad del campo y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo cultural y educativo a los más jóvenes. Con la ayuda de Nuria y de Mateo Peral, formalizamos el fondo y la finca se convirtió en el punto de encuentro para talleres, cursos y mercados solidarios. Ver a las mujeres del barrio enseñar recetas tradicionales a los niños, plantar semillas y a los jóvenes hablar de futuro, sin vergüenza, fue para mí un regalo inesperado. Entre todos levantamos algo que no dependía de una sola persona, sino de la suma de muchas voluntades. Álvaro fue uno de los primeros beneficiados. La sonrisa en su rostro el día que recibió la beca de Raíces del Ebro iluminó cada rincón de la casa. Corría por el patio con el papel en la mano, orgulloso de lo que había conseguido gracias al esfuerzo colectivo. En su mirada ya no había la sombra de miedo que vi meses atrás, sino la chispa de un niño que volvía a soñar. Fue entonces cuando Rogelio reapareció. Llegó sin avisar, con la ropa arrugada y un gesto abatido que lo hacía irreconocible. Sus negocios se habían desplomado, los préstamos lo ahogaban, y hasta Casilda lo había dejado solo, incapaz de sostener la máscara de éxito que siempre presumió. Magdalena me dijo con voz ronca: «Necesito ayuda. No vengo a pelear solo. Solo a pedirte un respiro». Lo escuché en silencio, con Álvaro jugando en el patio y Adriana observando desde la puerta. Durante un instante recordé las veces que me humilló, los insultos, las amenazas. Recordé también los papeles firmados en mi contra y los planes que había tejido para quedarse con lo que no le pertenecía. «Te escucho».
le respondí. Pero no abriré mi cartera. Si buscas dinero no lo hallarás aquí. Rogelio bajó la cabeza y se marchó sin insistir. No sentí rencor, solo la certeza de que cada uno debía asumir las consecuencias de sus actos. Adriana se acercó con lágrimas contenidas en los ojos. Entendí tarde, mamá, pero entendí. Tú siempre tuviste razón. La abracé con fuerza, y en ese gesto supe que todo lo sufrido no había sido en vano. La finca, mi vida, mi dignidad seguían en pie. Y por primera vez en muchos años me sentí en paz. Esa noche, mientras el viento del Ebro acariciaba los olivos, comprendí que la verdadera victoria no era ganar una batalla contra mi yerno o contra Casilda, sino elegir la paz sin hipotecar jamás mi dignidad.